Y vamos a hablar ahora de una historia que conmueve a la opinión pública, que es la de una reclusa que se llama Carol. Ustedes saben que, bueno, entre las mujeres que están recluidas en la cárcel hoy, muchas de ellas, en realidad el delito cometido es el comercio de estupefacientes. Por cierto, una de cada 4 mujeres presas está recluida por venta de drogas. Una de ellas, y nos vamos a centrar en el caso de Carol. Carol tiene 38 años y 5 hijos. Está presa desde abril por venta de drogas, como les contábamos recién, y tiene cáncer en fase terminal. Actualmente está internada en el Hospital de la Mujer. Diversas organizaciones sociales están reclamando a la justicia que sea enviada a prisión domiciliaria. Tiene cáncer de mama con metástasis en el hígado y en los huesos. Está en tratamiento de quimioterapia cada 21 días y además, como decíamos, tiene 5 hijos a cargo. Está sola. El más pequeño de sus hijos tiene 4 años. Y lo que están reclamando con esta iniciativa, Todas Somos Carol, es algo que a veces, bueno, algunos gozan de tener como prisión domiciliaria y otros no. Lo que están reclamando en este caso es que ella siga cumpliendo la pena, pero que lo haga junto a sus hijos por estar en fase terminal de esta enfermedad que es el cáncer. Bueno, ¿quién nos acompaña, Leo? Estamos recibiendo a Denise Negrán, ella es integrante de Nada Crece a la Sombra. También está el doctor Daniel Márquez, especialista, o su especialidad, médico de familia y de comunidad. Bienvenidos a los dos, un placer. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que desde ayer que venimos escuchando sobre el caso de Carol, ¿qué nos pueden decir concretamente de esta mujer que gracias al pedido de ustedes como organizaciones sociales, hoy quizás la justicia, bueno, pueda tomar su caso y resolver o no, eso está por verse, la prisión domiciliaria? Bien, nosotros a Carol la conocimos cuando empezamos los talleres en la cárcel de mujeres, trabajábamos todos los días con ella. Nos enteramos, de hecho, a través del programa Santo Iseña, de una periodista de Santo Iseña, que ella tenía cáncer, porque no condice su estado tan vital y de tanta alegría por momentos con lo mal que está por dentro y lo mal que está su estado de salud. Ahí nos ponemos en conocimiento y conversamos con ella, y de hecho un día que ella tenía un pico de dolor, estaba en uno de los talleres, le pide al Turco, que además es tallerista de teatro de Nada Crece, le pide que la acompañe a la policlínica para recibir analgesia y para poder ver su historia clínica, para ver si su tratamiento era acorde, porque los dolores que estaba teniendo eran muy grandes. Cuando llega a la policlínica, recibe un enfrentamiento con la enfermera que le dice: a vos acá no te vamos a atender por una publicación que hiciste en Facebook. Obviamente uno que ha visto de todo en la cárcel. ¿Y qué era esa publicación tan grave que había hecho en Facebook? No, ni siquiera, era una publicación de un familiar de ella que mostraba básicamente unas ratas en un pasillo y decía: una mujer con cáncer terminal no puede estar en una cárcel. Lo básico, ¿no? Lo que podemos llegar a cuando coincidir. Cuando ella va a esa instancia con esta médico o enfermera, sí, ¿ya se sabía que ella tenía cáncer? Sí, ya se sabía. Todo el personal de salud perfecto. sabía. De hecho, su enfermedad requiere analgesia diaria. Ella sufre muchos dolores. Entonces también el equipo de salud allí estaba al tanto de la situación. Sí, ella es privada de libertad el 8 de abril y el 9 de abril la cárcel inmediatamente le pide a la justicia un cambio de medida, un cambio a una prisión domiciliaria, porque bueno, evidentemente su estado de salud no era para eso. Cuando sucede este evento con la enfermera, que obviamente nos choquea mucho a los que tuvimos que vivirla, pero también a la cárcel en general, al Instituto Nacional de Rehabilitación, se hace una denuncia, además se hace un pedido para que ella tenga una prisión domiciliaria nuevamente, y desde ahí fue trasladada a un hospital. Como médico, Daniel, ¿qué pasa con quiénes tienen al final derecho a prisión domiciliaria por estado de salud cuando hablamos de reclusos, ¿no? Porque conocemos públicamente el caso Gavazo, por ejemplo, que el argumento por el cual él está cumpliendo prisión domiciliaria es su estado de salud. ¿Por qué en este caso sería un tema de análisis o de controversia que esta mujer de 38 años, que además, reiteramos, ¿no?, fue presa por la venta de estupefacientes, no pueda cumplir también del mismo modo una pena domiciliaria? Y bueno, básicamente es algo que desde mi formación no lo entiendo. Para mí no debería existir la controversia. No es algo ni siquiera cuestionable. Es una enfermedad que todos sabemos las consecuencias. Creo que ni siquiera alguien que esté formado en el ambiente de la salud, cualquiera de nosotros, sabe si le decimos cáncer de mama con metástasis ósea. Pero a ver si nos puede ser, lamentablemente, más gráficos. Ajá. ¿Qué significa? ¿Cómo es su día a día para una paciente terminal? Ahora está internada, ¿no?, en el Hospital de la Mujer, pero tampoco está internada de forma normal como otro paciente, está con grilletes. Claro. Básicamente,
afecta las actividades cotidianas de la vida diaria de una persona esta enfermedad. El dolor muchas veces te imposibilita a realizar las actividades que todos hacemos, básicas, bañarse, A ver, vestirse. podemos arreglar el micrófono. ¿Cuál dirías que es la respuesta oficial al pedido de, por favor, denle prisión domiciliaria? Y bueno, y es lo que estamos esperando. La Estándares respuesta debería internacionales de ser sí. tratamiento No ha habido para respuesta. No ha habido personas respuesta de la con justicia aún, pero sí enfermedades se hicieron- terminales, las cuales prevén la suspensión ¿Ah, sí? del... Bien. Sí. Sí, la respuesta, todos los pasos se hicieron, la respuesta la estamos esperando, se hicieron los pasos institucionales. Se hicieron los pasos del propio prestador de salud a hacer un informe. Al otro día que llegó Carol, se hizo un informe diciendo que Carol no podía estar en esas condiciones privada de libertad. Nosotros que trabajamos con ella en el día a día, que la conocemos, ella nos identifica como su grupo de contención, me identifica como su médico de confianza, la conozco, la veo casi todos los días. ¿Y qué falta? Que se expida la justicia, que es un poco lo que estamos pidiendo nosotros. Claro. Necesitamos una respuesta. Y esto genera, lógicamente, una presión. Denise, a veces hablar de reclusas o reclusos genera todo tipo de sensaciones. Uno dice, bueno, por algo está presa. Contanos un poco igual la historia de Carol, ¿no? Ya que ustedes la conocen, de tanto Sí. tiempo. ¿Cómo cae en esto de la venta de drogas una mujer que estaba sola con 5 hijos, uno tan pequeño, ¿no? De 4 años? Carol tiene de nuevo 38 años, trabajó toda su vida, trabajó en una fábrica de bandejas de plástico, trabajó empaquetando pescado, trabajó de lo que pudo durante mucho tiempo. Lamentablemente siempre en la precariedad, siempre en la informalidad. Entonces ahí también donde aparece la ilegalidad o muchas veces el delito, no solamente aparece en forma del delito tal como lo conocemos, sino en la precariedad y en la informalidad en que muchas personas, en particular muchas mujeres de este país, tienen que vivir y trabajar en ese entorno. Aparece el microtráfico, porque también es importante como delimitar un poquito. Cuando uno dice venta de drogas parece como algo como muy gigante y muy tremendo. Y uno conoce los casos que rompen los ojos, la violencia que genera el narcotráfico en el territorio y todo lo demás. Pero la realidad es que las mujeres, como en muchos de los sistemas, forman parte del eslabón más débil de la cadena. En particular, en el caso de Carol, es microtráfico, narcomenudeo, es una de las causas más grandes por las que están las mujeres privadas de libertad. Ayer, justamente desde el Instituto Nacional de Rehabilitación actualizaron el dato, son 204 de 534 mujeres que están privadas de libertad por venta de estupefacientes asociadas al microtráfico. Es un número altísimo, es una realidad latinoamericana muy común. No se justifica. Frente a la falta de oportunidades y de salida laboral, bueno, encuentran en esto, lamentablemente, con 5 Sí. hijos y sola a cargo. Y que es muy difícil también esto, nosotros muchas veces cuando aparecen los cuestionamientos públicos y demás, ¿cuántos de nosotros le daríamos trabajo a una mujer con cáncer terminal? ¿Dejaríamos a nuestros hijos a cargo de una mujer con cáncer terminal? ¿Puede una mujer con una metástasis ósea que ya le tomó toda la columna dedicarse a limpiar, por ejemplo, cuando podría llegar a tener riesgo de fractura? Hay como muchas cosas que muchas veces cuando desde la turba decimos... Pero fue en esa no. situación límite que ella se vio envuelta en este asunto. Eso forma parte de sus decisiones de vida y su vida privada, no nos corresponde a nosotros analizar eso. Sí, lo que nos corresponde, y es por lo que nos parece como importante levantar este caso, claramente hay una pena, ella cometió un delito, el delito tiene una pena, tenemos un sistema penal que establece penas, nosotros no estamos en contra de que exista una pena, lo que reivindicamos es que esa pena tenga que ver con su estado de salud actual. No estamos pidiendo que termine su pena, sino que pase una prisión domiciliaria, como algunos casos conocidos, Bueno, pero hay también, ejemplos, digo. como también tantos otros que los hay. No es el único caso, hay otros casos, está el caso Balcedo, el caso Luluki Moraes, hay otros casos muy conocidos. Lo que también nos llama mucho la atención y lo que no queremos creer que pasa es que existe una justicia para ricos y una justicia para pobres. Entonces, básicamente, el reclamo es que pueda pasar una prisión domiciliaria que siga teniendo una pena, porque sigue estando privada de libertad y sigue habiendo cometido un delito, y eso no pedimos que cambie, pero sí que pueda ser en un lugar donde ella ya está, de hecho, recibiendo cuidados paliativos hace un tiempo, ya no hay más nada para hacer en su enfermedad, y que pueda estar cerca de sus hijos, que además desde que está internada y desde que sucedió este episodio de la enfermera no los ha podido ver porque 4 de sus 5 hijos son menores, y su hija mayor está embarazada, entonces, claro, los niños tienen que hacer un trámite para verla. Es muy dificultoso y además todo lo que
que significa tener 4 años y ver a tu mamá engrilletada en un hospital. Nos parece también una cuestión como muy básica y ni siquiera es una cuestión ni de buenismo, ni siquiera, obvio que a nosotros nos gusta hablar de derechos humanos, pero ni siquiera es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de justicia. Y hay algo importante también a destacar, es que Carol ha sido vulnerada en sus derechos sistemáticamente. Claramente, cuando se le negó la asistencia, que es algo que rompe los ojos, ¿no? Básicamente, estábamos con ella en ese momento, definimos hacer la denuncia, fuimos y hicimos la denuncia. Básicamente yo trabajo en la salud hace muchos años y me rompió los ojos. Daniel, ¿eso no es delito de omisión de asistencia? Eso es, bueno, básicamente creo que no se terminó de configurar el delito de omisión de asistencia porque finalmente la pudieron asistir. Pero en ese momento cuando fue y cuando la enfermera se acercó, básicamente le pedí que se identificara. Se negó a identificarse. Posteriormente dijimos, bueno, necesitamos que la vean, necesitamos que ella calme el dolor. Y ahí es súper difícil porque esa situación nos generó mucha empatía con ella, particularmente a mí. Básicamente cuando nos fuimos no podía creer que ella estuviera con dolor en esa situación. Y ni la cárcel ni el hospital son lugares para poder cerrar la vida. Ella lo único que pide es poder cerrar su vida con sus hijos. Y creo que no puede haber dos lecturas de esto ni discusión. Es básico, es claro. Nosotros vemos situaciones de salud comprometedoras todos los días, donde hay dificultades muy grandes. Pero esta, si no nos ponemos de acuerdo, que es evidente que ella debe estar en su casa con sus hijos. Le estamos quitando tiempo a Carlos estar con sus hijos y a sus hijos estar con su madre. Es imposible de saber, digo, pero realmente es muy avanzado el estado grave de su En la categorización, salud. de cáncer, ella tiene el estadio 4, ¿sí? Que es un estadio avanzado. Básicamente es un cáncer invasor que llegó a otros órganos. Y es muy joven. Una cosa que dejaba entrever Denise... Ella dice cada día que pasa es un día menos con mis hijos, Exacto. ¿no? En esto que lamentablemente es terrible, pero hay como una cuenta regresiva tremenda, ¿no? Algo que dejaba de entrever Denise en la introducción, que a mí me impresionaba, yo atiendo pacientes vulnerados todo el tiempo, no condice lo que uno ve en las imágenes, en los exámenes, con la vitalidad que uno la encuentra. Por esto de, bueno, necesito estar con mis hijos. Es algo que me llama la atención. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido la receptividad que han tenido, ¿no? Con esta movida de Todos Somos Carol, de cómo se maneja la justicia, que han logrado investigar, digamos, en qué falta y cómo se puede acelerar el proceso en todo caso. ¿Qué está reclamando también como garantía quizás para poder otorgarle prisión domiciliaria a esta mujer? En primera instancia con las autoridades de las instituciones, mucha receptividad, sobre todo con la dirección de la cárcel de mujeres. Siempre hubo buen diálogo, enseguida ellos tomaron el tema, hicieron las conexiones con las autoridades de ACE también, tuvimos diálogo y enseguida se elevaron y se hicieron las acciones para poder llegar. Lo que sí ahora la voz y la palabra y quien estamos esperando es la definición de la justicia, que es lo que necesitamos. Bien. Bueno, ha sido muy claro, ¿no? Lo que vamos a hacer también es, ya que estamos, Denise, contigo, aprovechar otra noticia que dábamos en la pasada jornada, que, bueno, también generó todo tipo de reacción al enterarnos de que efectivamente la Diaria, bueno, emitía un artículo periodístico con fuentes consultadas donde efectivamente se había intoxicado un director del INISA, este centro de reclusión de máxima seguridad para menores infractores. Este director concurrió al centro, tomó un vaso con jugo y ese jugo resulta que tenía diazepam y bueno, se vio intoxicado en esa situación y a partir de ahí salta esa tremenda noticia de que, bueno, estos muchachos podrían estar siendo también intoxicados de alguna manera, ¿no? Con este jugo, y vos que sos médico lo podrás explicar mejor. Obviamente que no es la manera, no hay protocolo que diga que se puede proceder a medicar a nadie con la comida o con un jugo que además está disponible, ¿verdad?, para beber, es decir, sin control. ¿Qué fue, Denise, lo que sucedió allí en el INISA? Y estaremos en un ratito también con el sindicato. Sí, bueno, la situación es la que se publicó en la Diaria, básicamente. El director del CMC, el CMC es uno de los peores centros del sistema penal adolescente, es un centro de altísima complejidad. La institución de derechos humanos el año pasado, tras un nuevo suicidio de un adolescente al que dejaron solo y se mató, pidió el cierre. Es un lugar de condiciones inhumanas, es un agujero, es de verdad un agujero, en
donde viven 9 adolescentes. El director, por error, consumió un jugo que había sido preparado para la cena de los adolescentes. El jugo contenía diazepam, se descompuso, fue derivado a un centro de salud donde se le hizo un análisis de alcoholemia, se le hizo una tomografía, ambas cuestiones de la tomografía dio normal, la alcoholemia dio negativa, y cuando se le hizo a través de una ampolla para ver si reaccionaba e invertía los efectos de las benzodiazepinas, reaccionó, entonces se supo que había consumido diazepam, es muy claro que lo consumió en el jugo. Queremos creer que es una cuestión eventual, que fue una excepción, que fue un... Bueno, sin embargo, una fuente que consulta La Diaria dice, esto pasa para que no molesten, ¿no? Estas son Sí, medidas para que los muchachos no molesten. La medicación excesiva a través de psicofármacos, en particular en algunas poblaciones privadas de libertad, como son los adolescentes y las mujeres, es algo excesivo. En el caso de los adolescentes, que además me gustaría como que el cierre lo hiciera Daniel para valorar la cuestión de los efectos, claramente el uso de psicofármacos extendidos es una cuestión muy preocupante, la falta de psiquiatras en el sistema, en particular en el sistema, el desborde que tienen muchos trabajadores que también se exponen a los riesgos de eso. Es una situación que sin duda hay que contemplar, que a nosotros nos gustaría que haya una investigación muy profunda. Más allá de la investigación para ver las responsabilidades, a nosotros lo que nos interesaría saber es hace cuánto sucede esta situación. Hay algunos estudios específicos, una diazepanemia, por ejemplo, que permitiría establecer hace cuánto los adolescentes están siendo drogados con esta sustancia. Y sí es una situación muy preocupante que claramente la directora del INISA calificó como un hecho delictivo grave, y sabemos que también están tomando cartas en el asunto, pero nos parece bien importante que esto no quede como una excepción ni como una cuestión eventual, sino que se tomen medidas al respecto. Daniel, tu experiencia, tu aporte, ¿no? Porque sabemos que en muchos casos esto sucede y que inclusive los propios muchachos piden la medicación. Breve, creo que esto es una perla más de que hace agua por todos lados la gestión en la privación de libertad, la gestión de salud en la privación de libertad. Cosas graves. No se puede medicar masivamente, eso es una falta ética gravísima. No se puede hacer porque cada persona tiene una indicación que es individual y que es una indicación médica. Pero para que dimensionemos lo que significa, ¿qué es volcar diazepam adentro de un bidón con jugo? Que además uno no sabe ni la cantidad que toma, porque depende de la cantidad que bebe. Y después lo grave, que cada medicamento tiene una forma de ser administrada. Eso es gravísimo. Las pastillas están en pastillas para que puedan ser tomadas y tengan una forma de llegar en un proceso del cuerpo de determinada forma a ser absorbido. No puede ser diluido en un jugo. Lo otro gravísimo es que esto se hace sin consentimiento de los adolescentes. Los adolescentes en este rango etario tienen los derechos equiparables a nosotros los adultos. Totalmente. Es lo mismo que a vos pero además, ahora. esto salta porque nos preocupamos, porque hay un director que se intoxica, que tiene que ser asistido. Quiere decir que el resto de los chicos... Y algo que alguien los ayude. Y algo que sería muy importante y que estamos exhortando a que ocurra, que también hablaría, y hay forma de saberlo certeramente, si a estos adolescentes se le puede medir en sangre cuál es la concentración de benzodiazepinas que tienen, y si tienen indicación o no, ahí podríamos confirmar, y eso es lo que espero que ocurra, si se hizo con adolescentes que no tenían indicación y cuál fue la dosis que se le dio a esos adolescentes y si están intoxicados o no, porque la intoxicación tiene efectos gravísimos. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, si se hace a altas dosis durante mucho tiempo, puede llegar a generar síndrome de abstinencia, porque genera dependencia. Es una droga, claro. Qué fuerte todo, ¿no? Ahora, muchos de esos muchachos ya tienen dependencias, viven adictos a cualquier tipo de drogas. Estos psicofármacos, no estoy hablando de esta manera de suministrarlo, no estoy hablando de eso. ¿No son de alguna manera parte del tratamiento para mantener la abstinencia dentro de los bordes más o menos normales? Lo que pasa es que lo gravísimo de esto es que eso requiere un abordaje individual. Capaz que en algún adolescente puede ser algún tratamiento, pero nunca, jamás de esta forma. No. Y sobre todo pasando por arriba, atropellando todos los derechos, sobre todo el derecho de la persona de decidir, ¿sí? Y aquí también creo que esto es muy fácil de saber, no es difícil, es ver si hay indicación médica y si no, y sacar sangre a los adolescentes. ¿Crees que es de orden que las autoridades estén haciendo estos estudios que vos estás reclamando para saber
¿Desde cuándo se acumula, por Es ejemplo? que yo me imagino que eso se este debió haber hecho medicamento? el primer día. Ajá. Si no ocurrió, es gravísimo. Bien. O sea, es grave No ocurrió. por el delito que están cometiendo y es gravísimo por la omisión de las autoridades. Bueno, vamos Espero a que lo ver estén haciendo. qué informan las autoridades en estos días donde seguramente se estén haciendo cosas, supongo yo, por lógica, ¿no? Es más, el director el director afectado podría demandar a la institución, ¿no? Porque casi se podría haber muerto. Sí, acá lo que es bien importante esto, volver a destacar que hay mecanismos de investigación, que exhortamos al gobierno que tome esos mecanismos de investigación, que estamos hablando de la salud de 9 adolescentes en este caso, la salud de 9 adolescentes a los cuales más allá que claramente muchas veces hay consumo problemático de sustancias, pero eso tiene una forma de abordarlo, tiene una forma desde la salud y no poniéndole un jugo en la cena con diazepam, que no tiene nada que ver con Y el Denise, tratamiento de un consumo Y problemático más de allá de sustancias. que son menores infractores y quizás peligrosos, porque mucha gente te va a decir, bueno, pero estos son asesinos, ¿no? Y van a surgir un montón de adjetivos. No olvidemos que también las penas para los adolescentes infractores, digo, no son muchas, no son tantos años como máximo que puedan llegar a estar recluidos y después esos jóvenes están nuevamente insertos en la sociedad y en estas condiciones, ¿no? Vamos a hacer contacto ya mismo justamente en el móvil con el presidente de la mesa sindical del INISA. Está junto a Jime Víctor Mango, a quien le damos los buenos días y gracias por recibirnos esta mañana para darnos información también desde el punto de vista de los funcionarios del INISA sobre esta situación alarmante que da a conocer la diaria a través de una investigación. Adelante, Jime, te escucho. Sí, chicos, muchas gracias. A raíz de estos sucesos que se dieron a conocer ayer desde el Sindicato de Trabajadores de INISA, emitieron un comunicado rechazando y condenando esta situación. Nos recibe Víctor Mango, presidente de la Mesa Sindical de Trabajadores. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación en este momento y cómo fue la reacción del sindicato a raíz de estos hechos que se conocieron? Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes. En realidad, la primera sensación es de rechazo, ¿no? Es un hecho que nunca se dio, o por lo menos nunca hubo una denuncia similar, con mucha preocupación y pidiéndoles a las autoridades que investiguen de fondo hasta el fondo. Bien. ¿Se ha comentado, han podido hablar entre ustedes de qué es lo que puede haber llegado a pasar? ¿Cómo llegó la droga al jugo que estaba allí, que puso en riesgo la vida también de un trabajador? Sí, claro que sí, que lo hemos comentado, inclusive hemos hablado con autoridades del sistema. Acá, para contarles un poco, hay un equipo médico que es quien indica la medicación controlada y es un equipo de salud, de enfermeros INERS, quien la suministra a los jóvenes. De ninguna manera puede haber sustancias por cualquier lado de la institución. Es un hecho preocupante que nos pone a pensar y que seguramente en los próximos días tendremos alguna reunión con las autoridades para evaluar todo lo que ha sucedido. O sea, que rechazan totalmente que sea una situación que se dé en la cotidianidad, que se utilicen los fármacos para controlarlos, digamos. Absolutamente, no solo que se rechaza, sino que si fuese así, hay que seguir investigando hasta que se llegue a las últimas consecuencias. Es un hecho totalmente inusual para nosotros. ¿Qué pasará cuando encuentren a un responsable o alguien que haya sido el encargado de hacer esto? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, ahí el decreto 500 así lo dice, cuando hay un hecho de irregularidad importante, se le puede aplicar la pena que sea necesario. Nosotros, de hecho, estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que se investigue a fondo para dar con los responsables, porque es un hecho realmente preocupante. Bien. ¿Cómo van a seguir los próximos días? ¿Ustedes están siguiendo el caso? Sí, hemos hablado con el compañero, hemos hablado con los trabajadores del lugar, con las autoridades, y bueno, estamos expectantes a ver qué arroja la investigación, para así podernos sentar a conversar con las autoridades, a ver cómo seguimos para adelante con esto. Han habido otras denuncias en otros momentos. Juan Cereta, en una instancia, en una de las instituciones, denunció que se utilizaba Ritalina en alguno de los reclusos. ¿Qué conocen sobre otras instituciones dentro del INISA? No, es la primera denuncia que tenemos de un hecho como esto. Lo que decía Cereta yo lo escuché, quizás se refirió a algún centro de INAU, pero en INISA, desde la creación del INISA, nosotros desconocemos un hecho similar. ¿Cuál es el protocolo a la hora de utilizar estos psicofármacos con los adolescentes que están en reclusión? Es indicado solamente por indicación médica. Los jóvenes que tienen medicación controlada es por prescripción médica y es el equipo de salud quien los suministra. O sea, no hay ningún protocolo que no sea el de salud propio. Es la única manera que pueden recibir medicación controlada.
Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos este caso y las noticias sobre lo que será la resolución sobre lo que ha sucedido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieren hacer una reflexión final sobre lo que escuchaban recién. Claro, yo también me imagino que frente a determinadas situaciones, otra vez surge también el tema que no fue abordado aquí, pero en qué condiciones trabajan los funcionarios que tienen que trabajar en estos centros de reclusión, qué elementos tienen de seguridad también para resguardar sus vidas frente a lo que puede ser quizás una situación de violencia que allí se genere. Bueno, esto que ya son temas viejos, ¿no? Para los uruguayos. Sí, en realidad todos los que trabajamos en centros de privación de libertad conocemos las dificultades que se atraviesan, los problemas de seguridad que hay, lo difícil que es a veces abordar algunas realidades. Nada justifica un jugo con diazepam. Nada. O sea, no hay excusa. Porque en realidad puede haber situaciones de violencia, hay mecanismos de contención. Nosotros tenemos que tener un sistema penal, y en particular un sistema penal adolescente, pero un sistema penal adulto también que tenga la mayor cantidad de garantías posible, que no exponga a las trabajadoras y a los trabajadores, pero que también tenga un tratamiento adecuado con las personas que están privadas de libertad, porque esas personas van a salir, y si esas personas en el durante están atravesando situaciones de violencia tales como estar siendo drogados a través del jugo que consumen con las comidas, bueno, es bien dificultoso pensar en un retorno en la sociedad. Y ahí volver a reiterar la importancia de que se hagan estudios a los adolescentes para saber hace cuánto viene esta situación, qué tan perjudicados han sido. Creo que quiero pensar que el foco son los adolescentes. Si es así, los exámenes tienen que hacerse ahora, porque esto tiene un tiempo acotado. Después en la sangre, se va absorbiendo en el después en la organismo, sangre se no vamos desecha. a tener la posibilidad. Entonces, si el foco está ahí y queremos investigar a fondo, es muy fácil hacerlo. Y hay que hacerlo ahora. Recordemos entonces que la directora del INISA, ayer de mañana, en contacto con Buen Día Uruguay, dijo que le parecía muy grave, que iban a investigar porque le parecía un acto criminal y que no iban a hacer más declaraciones hasta tanto no se llegaran a las conclusiones de la investigación. Eso ayer de mañana. Bien, aguardaremos esos resultados. Gracias por haber venido. placer, por favor. Denise, Daniel, como siempre un placer.